Listo. Muy buenas tardes. Hoy vamos a abrir una charla, una conversación con Laura Hernández, quien es licenciada en Artes y docente de Artes Plásticas y Visuales en Media Fortalecida. También es gestora de proyectos educativos y culturales y cuya práctica combina la reflexión crítica más el lugar que el arte ubica o está en la escuela. Entonces, hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, Ian, muchas gracias por invitarme. Bueno, entonces, pues esta charla se construye a partir de su experiencia y también está situada como en el texto que tenemos de referencia que se llama ¿Cómo construir redes de política educativa? 5 lecciones de coalición latinoamericana para la excelencia docente de Sara Stanton en 2024. Más que analizar las políticas educativas, pues nos interesa es buscar cómo las prácticas pedagógicas y las tensiones más las decisiones que tomamos en aula garantizan y atraviesan toda la educación artística. Esta conversación propone una mirada reflexiva sobre el lugar del arte en los programas educativos y cómo el rol docente y las posibilidades reales que hay en el aula y en la escuela nos dan pues varias miradas de mundo. Entonces, pues, ¿qué te parece si comenzamos? Y pues la primera pregunta que te voy a hacer va enfocada como hacia la experiencia del lugar. Entonces, desde tu experiencia como docente de artes y diseño, ¿cómo describirías el lugar que ocupa actualmente la educación artística dentro de las prioridades institucionales? Pues yo creo que en el caso de mi colegio, la educación artística ocupa un lugar ambivalente. Entonces, en el discurso institucional, como que suele aparecer como algo valioso, porque además es el énfasis del colegio, artes y diseño, pero en la práctica yo creo que aún se mantiene en un lugar secundario. Entonces, digamos que se reconoce solo cuando uno tiene esos resultados visibles, es decir, cuando uno participa en eventos, en exposiciones, gana foros y demás, pero digamos que no se ha visibilizado aún como todos esos procesos que son largos, reflexivos y críticos que se dan dentro del aula. Entonces, aunque yo manejo la media fortalecida y el programa del énfasis, que está más estructurado que, digamos, la asignatura de artes plásticas, que tiene una carga horaria más intensa, todavía como que estamos sujetos a esas expectativas internas y externas de si va a continuar el programa o no, de si se pueden medir los resultados del programa como un aporte real a los estudiantes. Entonces, como que siempre existe esa necesidad de justificarse permanentemente, aunque es obvio que el arte también forma el pensamiento y la sensibilidad ciudadana. Vale, la verdad, gracias. Sí, es como complicado a veces las instituciones, eso de que nos tomen un poco en serio. Entonces, vamos a hablar un poquito en cuanto a la política educativa y la práctica. Entonces, en el tránsito entre política educativa escrita y la vida cotidiana de la escuela, ¿en qué momentos percibes que la educación artística se vuelve más vulnerable o queda pues relegada ante otros? Yo creo que esa vulnerabilidad aparece como cuando la política educativa simplemente está traducida en los formatos, en los indicadores, en los tiempos y realmente no dialoga con ese trabajo propio de lo artístico. Entonces, como que es esa asignatura de campo que se tiende difícil de evaluar, que es un poco prioritario, que no es urgente. Y yo creo que también cuando entran en juego como otras demandas del sistema, entonces, por ejemplo, pruebas estandarizadas, cómo se estandarizaría una prueba en educación artística, las cargas administrativas, ¿no? Entonces los profes que es el profe de matemáticas, pero terminando la clase de artes. Y también como esas urgencias disciplinarias, ¿no? Como hay bajos índices de lectura, de escritura, entonces pues toda la carga se direcciona a esas asignaturas y las otras como que se van recortando, flexibilizando y casi como que se vuelven imprescindibles, especialmente la de nosotros, incluso la de educación física, pero quizás más la de artes plásticas. Yo creo que hay como siempre una distancia entre la política escrita cuando
hablamos de formación integral y lo que sucede realmente en la escuela, desde esas áreas como las nuestras que tienen un peso que es muy simbólico. Bien, si tienes razón, eso para en casi todos los colegios nos relegan un poquito. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué tan decisivo ha sido el trabajo en red entre docentes de áreas programas o instituciones? ¿Cómo así? O sea, como para sostener el proyecto de arte y diseño frente a las limitaciones del sistema educativo. Yo creo que ha sido fundamental, que a veces los proyectos de artes como que no se sostienen solos como por la política, sino la política pública o la política, sí, sino como más bien como por las alianzas que construimos día a día entre docentes del mismo campo o incluso otras áreas con las que no logran transversalizar, o ambientes externos, entonces fundaciones, museos y demás. Entonces esas redes son las que nos permiten a nosotros como resistir al aislamiento, pero además compartir recursos, ideas, estrategias también como sostenernos incluso emocionalmente, pensar ese sistema que el trabajo de áreas que están un poquito más direccionadas hacia lo mercantil. Yo creo que en mi experiencia, cuando la resiliencia se define colectivamente, como que gana más fuerza y además como legitimidad, creo yo. Entonces, esas redes son las que nos permiten construir los proyectos y yo creo que si no se hace eso, como que las iniciativas que son individuales como que se pierden rápidamente y no se visibilizan. Vale, y eso es súper importante también que tengamos esa unión para los muchachos, ¿no? Los chicos también crean muchas redes entre ellos. Entonces, dime. Que son las que se benefician. Sí, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta va como en gestión y mediación. ¿Tu formación en gerencia de proyectos educativos te ha permitido moverte entre lo pedagógico y lo institucional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se vive esa mediación cuando las decisiones políticas no siempre dialogan con las necesidades reales que tenemos en los colegios y en las aulas? Yo creo que es un poco como complejo, a veces es hasta incómodo, que por un lado mi formación en gestión me ha permitido entender cómo se toman ciertas decisiones, cómo funcionan los programas, los tiempos y los recursos en las instituciones, cómo traducir al lenguaje institucional las necesidades de mi campo de estudio para buscar como esos campos en los que pueda incidir y favorecer el área. Pero al mismo tiempo, pues, cuando esas decisiones no dialogan con la realidad del aula, como que aparece esa tensión y uno, pues, como que tiene que empezar a preguntarse hasta dónde mediar, si hay que adaptarse, si hay que resistir. Entonces, se vuelve un poco complejo sostener esa postura crítica, pero pues no hay que abandonarla, porque si no uno queda como atrapado en lo administrativo. Yo hago parte del consejo académico, digamos que siempre se presentan esas luchas en las que, a pesar de que el énfasis del colegio en las prácticas, pues hay siempre que estar como apoyando y visibilizando e insistiendo en que más allá de la muestra artística y tal vez se dé cuenta de los procesos en el aula. Vale, muchas gracias. Entonces, pues vamos en la incidencia posible. Desde tu experiencia, ¿qué formas reales de incidencia política están hoy al alcance de los docentes en la gestión institucional, la articulación en redes, la asistencia pedagógica, o crees que es una combinación de todas ellas? Yo creería que es una combinación de todas, o sea, como que uno no puede dejar de hacer el trabajo en red, ni dejar de hacer insistencia en esos espacios administrativos. Yo creo que todos son como cartas que uno debe jugar estratégicamente en pro también de los estudiantes. Y creo que eso además ayuda a que podamos comprender mejor la función real de nuestro campo de estudios.
Bueno, ahora el arte, la política y el sentir. Entonces, desde tu perspectiva, las políticas educativas actuales comprenden el arte como un campo de producción de sentido y pensamiento crítico, o tienden a ubicarlo como un componente más de accesorio del currículo. ¿Qué efectos tiene esa mirada en los estudiantes? ¿Qué piensas? Pues yo creo que las políticas públicas aún tienen como dificultades en comprender el arte como ese espacio para desarrollar pensamiento crítico. Como que sigue consiguiéndose como desde una función instrumental. Entonces, el arte para mejorar la conciencia, el arte para apoyar otras áreas, el arte para producir algo visible, bonito, decorativo. Entonces, yo creo que esto también se ha trasladado a los estudiantes. Entonces, yo recuerdo mucho clases donde hay estudiantes que me dicen como, pero profe, ¿para qué nos exige tanto a nivel técnico? ¿Por qué aprender de historia del arte? ¿Por qué hacer análisis? Si estamos en la clase de arte, si la clase de arte, si la clase, como para descansar de las otras clases y relajarnos. Entonces, como que ambos campos están siendo espejo, ¿cierto?, de una visión y de una postura política ante el valor de lo artístico, el valor de la educación artística y del arte y de la cultura. Entonces, hasta que uno no logre trabajar y dentro del aula, eh, en conectar con los chicos para que ellos entiendan que el arte es un lenguaje complejo a través del cual ellos pueden interrogar el cuerpo, ellos pueden hablar de identidad, de territorio, de realidad social, pues va a ser muy difícil porque siempre vamos a estar ahí como el instrumento parte y no viendo el valor real intrínseco de nuestro campo de estudio. Vale, tienes toda la razón. Entonces ya, por último, como un cierre para que pues nos amplíes un poquito más tu mirada, te voy a hacer una última pregunta. Si pensara la educación artística no solo como un área curricular, sino como un campo político y cultural dentro de las escuelas, ¿qué transformaciones consideras urgentes para que ocupar un lugar marginal en nuestra materia, en nuestra área? Mm, pues yo creo que una transformación urgente podría ser la de pensar, dejar de pensar, como hemos dicho, la educación artística como un complemento. Entender que es un saber que es legítimo y que tiene una producción, un pensamiento filosófico, ético, adjunto. Y eso implica como cambios en la formación, incluso de los docentes que están en aula, que recordemos que por lo menos en Colombia pues tenemos a los educadores en educación artística formados como educadores de las artes, digamos, en nuestro caso, nosotros somos colegas, estudiamos en la misma universidad, la misma carrera de pregrado, pero también encontramos a profesores que son artistas, ¿no? Entonces, ellos aún pues están transitando entre el crear arte, pero no dominar muy bien este aspecto de algo. Entonces, hay que hacer unos ajustes en esa formación docente, pero también en los currículos, tanto dentro del currículo en el aula como en el currículo de la formación del artista y del artista educador, también en las formas de evaluación de las artes, ¿cierto? Y sobre todo como en las decisiones políticas. Yo creo que es necesario como escuchar más a quienes están en el aula, a los docentes, a los estudiantes, por eso es muy importante seguir haciendo un trabajo en red. Digamos, en el caso de la institución, nosotros pues somos varias profesoras de artes, pues no nos podemos encontrar por la otra jornada, pero en la localidad nuestro objetivo este año es hacer una red de educadores de la localidad de Los Mártires y digamos que eso va a servir para que también desde la dirección local puedan escuchar y se hagan visibles esos procesos que llevamos y además esos procesos incidan en la construcción de las políticas y realmente como que se den cuenta del trabajo, que no sea como los que están haciendo política allá encerrados y los que están trabajando totalmente desentendidos unos de los otros.
Entonces yo creo que el arte hay que pensarlo como un campo político y cultural. Eso pues implica aceptar que el arte es incómodo a veces, que a veces cuestiona. Yo creo que ese de hecho es como el aspecto que hace destacar el campo de las artes, ¿no? Que históricamente ha sido marginado por eso, pero que a la vez eso es lo que le ha dado su lugar, el hecho de cuestionar y ser un espacio para la crítica, el desarrollo del pensamiento crítico. Y listo, Lamar, muchas gracias. Pues con esa pregunta cerramos pues nuestro encuentro, nuestra charla. Muchas gracias por darme tu punto de vista. Obviamente muy de acuerdo con lo que dices. Tenemos que unirnos y hacer más como alianzas estratégicas entre nosotros, propios de artes y estudiantes, para que podamos levantar mucho más nuestra materia. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado. Pues, antes de me acompañar, y por estar aquí contestando, tomar el tiempo de contestar. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti por invitarme y pues qué chévere que estemos los dos hablando de estos temas, también desde aquí, desde la doctorado, porque hacemos el trabajo no solo en la hora de nuestro trabajo, sino como en este ejercicio analítico y de lo que es la política pública y la educación pública. Muchísimas gracias. Vale, entonces, gracias por vernos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.